Religiones comparadas. Y para seguir con nuestro monoteísmo, en esta oportunidad nos toca hablar de cristianismo. Es el tema de la casa, el tema que, si se puede decir, estamos cómodos con él, el tema que nos compete a todos, que significa nuestro origen, nuestra formación, nuestra vida dentro del cristianismo. El cristianismo tiene su fuente salido del judaísmo, teniendo presente que no se originó de ninguna de las corrientes existentes, llámese fariseos, saduceos, esenios, entre otros grupos, sino en pequeños grupos. Esto indica que el cristianismo no marcó peso para el judaísmo. El cristianismo en el principio comenzó como una religión de gente humilde. El cristianismo se funda sobre su doctrina, enmarcada en los escritos, mientras que crecía lo que se puede conocer como cristianismo primitivo, representa una especie de prehistoria que debe reconstruirse, que se fueron relatando los hechos. Los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles son considerados escritos muy importantes dentro del Nuevo Testamento, entendiendo que es sólo la historia del origen del cristianismo, ya que se sabe que no fueron los primeros en ser redactados. Lo que se refiere es que estos libros no son históricos y tampoco fue la idea inicial. Debe hacerse una distinción entre evangelium y los evangelios. La palabra evangelio en el Nuevo Testamento no significa libros relativos a la vida y la muerte de Jesús, sino que quiere decir la buena nueva de salvación. Las narraciones del nacimiento y la infancia de Jesús que contienen los evangelios representan un ejemplo magnífico de cómo esos relatos bíblicos de escaso carácter histórico e intrínseco logran iluminar las circunstancias en que se compusieron. Jesús estaba convencido del carácter especial de su misión de predicar un mensaje transmitido por Dios que giraba en torno a la transformación inminente del mundo. Un hombre que hablaba de sí mismo y exhibía un sentido del humor que se manifestaba en muchas de las enseñanzas. Él sabía que su propuesta ocasionaría sufrimiento y muerte tanto a sí mismo como a sus discípulos. Él sabía las consecuencias, sabía las circunstancias de lo que iba a pasar. El cristianismo fue el proceso en el cual se manifestó de una manera larga y compleja su principal e importante influyente, que fue Jesús, y de que aquí partió para que los seguidores desarrollaran la extensión. En este sentido comenzaron los grupos de seguidores, por un lado los judíos de Palestina y la diáspora. Entre estos grupos existían las diferencias de entender el vínculo con Jesús. De esta diferencia entre ellos y ese contacto con el mundo grecorromano nació el cristianismo como una entidad social propia. Esto que está hablando aquí de la diferencia que existía entre los mismos grupos es algo que nosotros podemos ver muy palpable en el libro de Hechos, cuando Santiago y Pablo se enfrentaron por cómo se llevaba el mensaje de Jesús. Es el mismo Jesús, pero visto desde diferentes posturas, y eso es lo que se está refiriendo ahí, las diferencias que existían dentro de los mismos grupos. Primeros cristianos, su labor dentro y los avances significativos tiene su primer acto político de la historia del cristianismo y la base de donde partió la reconstrucción de la enseñanza de Jesús, sus orígenes de la religión. El presente concilio marcó 2
reseñas muy importantes. La discrepancia y la controversia de los grupos por las enseñanzas de Pablo. Habían estado diciendo a los conversos al cristianismo que no podían salvarse si no se sometían al rito del judío de la circuncisión, a lo que Pablo y Bernabé y otros de la comisión gentil en Antioquía que viajaron a Jerusalén para mantener las consultas. Recibimiento: fue de buena acogida la iglesia y los apóstoles como las figuras centrales de estos primeros pasos, y en donde además de grupos de fariseos que estaban dentro de la reunión, ven en Pablo una actitud contraria a sus intereses. Cada uno de los presentes realizó su planteamiento hasta llegar a un acuerdo entre Pablo, Bernabé, Pedro y Santiago, como uno de los más radicales, que después del planteamiento decidió ceder. Se cree que el ecumenismo nació aquí. Dicen algunos expertos en teología y todo esto, que aquí es donde nace el ecumenismo. Por eso lo resalto y lo dejo a criterio de la investigación, si es verdad que el ecumenismo nació aquí. Por el conjunto de doctrinas, credos y usos eclesiales aceptados como universales. Dentro de los presentes a esta afirmación de querer dividir a los seguidores de Jesús, no pasaba por su mente, ya que el objetivo es el mismo: predicar a Jesús, ya que no es irénico ni ecuménico y menos diplomático. Pablo tenía un concepto de a quién predicar y era Jesús. Él no tenía ninguna otra postura sino la de exaltar el nombre de Jesús. El proceso formativo del cristianismo abarca desde el comienzo del siglo I. Comienza la formación del movimiento cristiano, que se consolidará más adelante, hasta la segunda mitad del siglo II, cuando aparecen los elementos que caracterizan al cristianismo como una realidad sociológica y teológicamente diferenciada, tanto respecto a la sinagoga judía como a los ojos de la sociedad romana. Los primeros cristianos asumieron el legado judío de que procedían y estaban arraigados en su fe monoteístas. Hay una tradición que ve a la iglesia como el verdadero Israel, pero esto no responde a la realidad. Es mucho más apropiado hablar del proceso formativo del cristianismo, primero como una secta judía, después como realidad diferenciada. Lo que supone y lo que se descubrió en los primeros grupos de seguidores de Jesús mantenían reacciones diversas. Es por eso que no se puede en el siglo I tener definitivamente al cristianismo. Estos son grupos pequeños con ríos, con una fuente en común que es Jesús. Tenían un río de pensamiento, de evento, de testimonio, pero eran pequeños ríos. No había un solo caudal. Iniciando la explicación del término cristiano y entendiendo que el término fue usado por los mismos discípulos en Antioquía, marcó el inicio definitivo de lo que posteriormente sería oficial. La terminación iano significa partidario, adherente a cliente o a alguien, cliente de alguien. La palabra cristiano no podía ser escogida o endosada
por miembros del pueblo de Israel, porque sería el reconocimiento de Jesús como Mesías. El que la palabra naciese fuera de los círculos creyentes y tuviese un tono de aprobio explica su ausencia en el Nuevo Testamento. Las citas son muy escasas, además de Hechos 11:26 y 26:28 solo se encuentra en 1 de Pedro 4:16 y la lenta aceptación durante el siglo II. En cuanto al término cristianismo, es usado por Ignacio de Antioquía en 3 cartas que son Ma X 1:3, diferencia entre cristianismo y el judaísmo. Por el contexto era claro que no quiere que se obligue a los cristianos a judaizarse. En términos generales, el proceso formativo del cristianismo, los orígenes, el nacimiento del cristianismo, termina más tarde de lo que habitualmente se pretendía ver. El proceso puede considerarse concluido en la segunda mitad del siglo II. Ireneo encontró la afirmación clara de la existencia de sus escrituras sagradas, propia de los discípulos de Jesús. Es, o como se puede llamar, cristianismo pro-ortodoxo. Comienza la consolidación, ya que es una realidad sociológica y teológica. Diferenciar el apoyo imperial será determinante en este proceso, caracterizado por las grandes definiciones dogmáticas y la aparición de una manera formal del concepto, canon, y así dar veracidad a lo que se tenía como definitivo. Es para muchos que se habla de la gran iglesia. Existen muchas maneras de ver el nacimiento del cristianismo. Tomaremos esta para estructurar los acontecimientos sistemáticamente de 4 etapas o generaciones. La primera etapa, desde el ministerio de Jesús 30 años después de él, hasta la guerra de los judíos en el año 70 después de Cristo. Sociológicamente, el movimiento de Jesús tiene las características de una secta interfiriendo en un sistema establecido, el judío como una visión global. Es por eso que empieza a caer mal y es por eso que lo empiezan a etiquetar, porque ellos pensaron que Jesús les alteraría su sistema. La segunda etapa es desde el 70 hasta el 110 aproximadamente. Es durante este tiempo que se escriben todos los textos, o en su mayoría. Para no exagerar, el movimiento comienza a expandirse. La pluralidad es un hecho. La extensión con el judaísmo es muy fuerte. La tensión que existía era demasiado fuerte con el judaísmo. Iba creciendo la necesidad de autodefinirse de los grupos cristianos, también por el contacto con la sociedad greco-romana. La tercera etapa se extiende desde el año 110 hasta el 150. Como reacción a la etapa anterior, se da una confluencia entre las diversas líneas cristianas. Se institucionaliza y se comienza a hablar de una iglesia cristiana con personalidad autónoma. La cuarta etapa va desde el año 150 hasta el año 190. Va consolidándose un conjunto de escritos sagrados del cristianismo y terminar de diferenciarse del judaísmo. Los apologetas reforzaron lo importante del movimiento cristiano inicial y adquiere la mayoría de esa etapa de la consolidación. El edicto de Milán. Vamos a ver qué significa eso.
Constantino, viendo el crecimiento del cristianismo por todo el imperio, notando que eran perseguidos brutalmente y asesinados, después de haber estudiado durante varios años las estructuras y conocimiento que representaba la verdad, tomó la decisión en el año 313 de crear el edicto, mediante el cual finaliza la persecución de los cristianos al considerarla justa religión o religión lícita. La firma de este documento da evidencia de la silenciosa acción de los principales cristianos según Constantino, siendo el máximo responsable de la Carta Magna de los cristianos. Concedía una libertad total a los cristianos y absoluta para el ejercicio de su religión. Con Constantino no se sabe a ciencia cierta. Sí, otorgó permiso, otorgó libertades, pero no se supo a ciencia cierta qué fue de su vida, si verdaderamente lo aceptó a Cristo de corazón o fue algo para que lo compararan. La Iglesia Católica, como se evidencia que esta iglesia comienza a hacer acto de presencia desde el mismo siglo I. Es su modo de entender e interpretar lo que ésta atribuye dentro del cristianismo. Se dice que cuando Pablo envió la epístola a los romanos, escribía a la única iglesia. Después de su muerte en Roma, y en donde también murió Pedro, el episcopado monárquico de Roma, a mediados del siglo II, comienza su nombramiento como autoridad, probablemente debido a la presión de los grupos sectarios, en donde ya se comenzaba a decir que era el heredero de Pedro. Irineo fue claro en afirmar que la iglesia se fundamenta en la presencia de los apóstoles martirizados, Pedro y Pablo, y en el linaje de los sucesores de Pedro. La vida de los papas del periodo hasta principios del siglo IV es que encabezan una iglesia que en ocasiones sufría persecuciones por parte de las autoridades romanas. Sorprendentemente, la iglesia romana sigue creciendo e incluso prosperando a pesar de las persecuciones a mediados del siglo II. Se tiene que tomar en cuenta la gran influencia que ejercía Constantino sobre la Iglesia Católica Romana. Gracias a la generosidad se construyó la Basílica de Letrán. La Catedral del Obispo de Roma hasta hoy está en ese lugar. Como se evidencia que esta iglesia comienza a hacer acto de presencia desde el mismo siglo I. Es su modo de entender e interpretar lo que se atribuye dentro del cristianismo. Se dice que cuando Pablo envió la epístola a los romanos, escribía a la iglesia, a la única iglesia. Eso fue para cerciorarse de y repetir el concepto para que ustedes tengan una idea de por dónde ya iba Roma, por dónde ya iba la Iglesia Católica, por dónde ya iba un concepto único. Cuando Pablo lo que está haciendo es hablándole a las iglesias, y Roma fue tomado como el adoctrinamiento para las otras iglesias. Pero ya van cambiando el concepto a iglesia única. ¿Sí? Eso es para después asociarlo con iglesia universal. Entonces ahí se puede ver lo que ya está pasando. Llega la madre de Constantino y Helena, cristiana devota, dio grandes aportes a los lugares donde Jesús hizo vida y construyó la iglesia
desde el Santo Sepulcro en Jerusalén. Ante una posible división de la iglesia, fue Constantino el que convocó al concilio de Nicea en el año 325 para solventar la cuestión. Para reconocer el por qué la Iglesia Católica atribuye a Pedro ser el primero dentro de su iglesia. Durante la actividad pública de Jesús, el pescador Simón, a quien Jesús apodó la piedra en arameo, Cefas en griego, Peter era el portador de los discípulos, primero entre sus iguales con todas sus incapacidades. Después de las mujeres, Pedro fue el primer testigo de la resurrección de Jesús. Todo esto lo perpetúa en la cita bíblica para decir que sobre él edificaría la iglesia. En la iglesia primitiva, Pedro gozaba indudablemente de una autoridad especial. La comunidad reconoció que esto no fue solo Pedro, también los demás discípulos que estaban como referentes del cristianismo. O sea, que no se puede decir que sobre Pedro recayó toda la responsabilidad. Eso sería injusto para el resto de los apóstoles y discípulos que todos estaban trabajando. Resumiendo, se puede llamar catolicismo o católica romana, Iglesia de Roma, la mayor de las iglesias del cristianismo histórico. La tradición dice que Jesucristo la fundó y el apóstol Pedro fue su primer papa. No estoy hablando de cómo piensa la Iglesia Católica, que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Los cristianos posteriores a la iglesia primitiva empezaron en numerosas regiones a identificarse como católicos o miembros de la Iglesia Católica Universal, todo con el fin de distinguirse de otros grupos. Ya, la mentalidad humana está haciendo las divisiones, cada uno jalando para su lado. Los protestantes dicen que esta iglesia nace de la formación imperial y el acercamiento con Roma. Los católicos romanos aceptan 7 sacramentos: la intercesión de la Virgen María y de los santos, el purgatorio, el celibato sacerdotal, la existencia y órdenes monárquicas de hombres y mujeres, el carácter sacerdotal del ministerio de la iglesia, y hacen énfasis en el sacrificio de la misa. Aceptan 21 concilios ecuménicos de todas las iglesias. El primero, el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. La jerarquía con el Papa a la cabeza y las diócesis gobernadas por los obispos. Algunos se denominan arzobispo. El Papa los eligió como cardenales, que se consideraba infalible hasta el año de 1870, la cual la Ciudad del Vaticano, situada en Roma, es la Santa Sede para los católicos. En Europa se puede apreciar un segundo cómo el catolicismo está extendiéndose por todo el mundo y prevalece la mayor parte en Europa y en Iberoamérica. Se mantiene siempre creciendo en países del tercer mundo, perdiendo fuerza en Europa. Mantiene relaciones con la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes antiguas.
Desde el Concilio Vaticano II en 1963 se permitió que las misas fueran realizadas en el idioma de cada región, ya que antes era solo en latín. La Iglesia Católica basa toda su doctrina en el ministerio, en el magisterio, la función y autoridad de enseñar que tiene el Papa y los obispos que están en comunión con él. La Iglesia Católica basa todas sus enseñanzas infalibles en la tradición y en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? En la tradición y sus enseñanzas en las Escrituras. El contenido divino de la revelación es denominado el depósito de la fe. Y en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Se debe creer en todas las cosas que están contenidas en la palabra escrita o transmitida. El oficio de interpretar automáticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. Además de el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. El magisterio solamente solemne o extraordinario es infalible. Se le puede llamar catolicismo católico romano a las iglesias del cristianismo histórico. La tradición dice que Jesucristo la fundó junto con Pedro. Cristianismo protestante. Protestantismo es el movimiento de protesta que posteriormente fue la Reforma cristiana evangélica. Se inició con Martín Lutero en el año de 1571. Se dice con Martín Lutero porque Martín Lutero fue el que presentó su cara, el que Dios puso su cara al frente. Por eso es que se dice Martín Lutero. Pero antes de Martín Lutero habían unos precursores que ya estaban, no sé si, ya estaban manifestando el deseo de caminar diferente a lo que la Iglesia Católica tenía como dominio. Se extendió hasta el norte de Europa y de ahí al resto del mundo, creciéndose iglesias y comunidades separadas de la Iglesia de Roma. El fondo de esta división plantea la división y los problemas teológicos y religiosos. Hay importantes reformadores como Lutero, Calvino, entre otros, comprobados en el Concilio de Trento en el año 45. Puntualizando, es necesario definir que existió un protestantismo clásico o reforma protestante magisterial, que fue al lado de la reforma católica y de la reforma radical, tomando particularmente los cambios revolucionarios teológicos y hermenéuticos llevados a cabo por Martín Lutero. Es la rotura más grande de la Iglesia de la Edad Media. Esta reforma que algunos llaman radical merece plenamente su designación o por otras razones que poco a poco fueron aisladas. Se divide en dos grupos de acuerdo a la postura que se tomó y así poder definir bien lo que
se ha manifestado dentro de este siglo. Fundamentalmente el siglo XVI, a la respuesta de ese mantenimiento, de esa expansión tan extraordinaria del cristianismo, cómo se fue desarrollando. La reforma radical fue también protestante. Si se toman en cuenta otros rasgos, se repudió al papado y la sucesión apostólica de los obispos. Se les competía por la enseñanza de la verdadera doctrina y su desconocimiento de toda tradición capaz de intuir una autoridad. Su reducción de los principales sacramentos llamados ordenanza a solo 2, bautismo y santa cena. Su exaltación de los principales de la libertad del hombre cristiano y del sacerdocio de todos los creyentes, proclamados por Lutero en el año de 1520. En la víspera del día de todos los santos del año de 1517, fue cuando Martín Lutero clavó sus 99 tesis en la puerta de la iglesia de Castle Church en Wittenberg, partiendo de una forma radical la reforma que él había planteado. Irónicamente, estas tesis no eran un ataque a la iglesia, sino más bien una reintroducción de lo que realmente significaba el verdadero arrepentimiento y un llamado a regresar a él. Lutero no estaba interesado en convertirse en líder de una denominación, sino que por el contrario, quería ver el verdadero evangelio liberado. No llamaba a una revolución, aunque fue eso lo que resultó debido a la terquedad de muchos que estaban en el poder. Muchos en el poder tenían el control total y esto les causó a ellos mucho malestar. Entre los grupos que estaban viendo la corrección y oportunismo de los principales se encuentran el luteranismo, el calvinismo, anglicanismo, que se declaran reacias a la autoridad del papado y proponen reformar el clero y la reorganización de la iglesia de la teología del culto. Entre las principales protagonistas, y esto es importante definirlo dentro de la reforma, Erasmo es canónigo agustino holandés, príncipe de las humanistas, Tomás Moro, canciller de Inglaterra, Martín Lutero, es monje agustino alemán y teólogo en Wittenberg, Ulrico Zwinglio, capellán y predicador suizo, Juan Calvino. Se puede evidenciar que la reforma se promulgó entre Alemania, Benelux, Francia, Gran Bretaña, en Escandinavia y en Suiza. Los acontecimientos de la Iglesia Católica desde el siglo XIV es hundirse en su propio lodo de la corrupción y las disputas políticas. Aparecen las luchas internas, ideológicas e institucionales de la que nunca sale vencedora.
Principios del protestantismo. Lutero tiene poderosos aliados políticos que le legitimaran su rebelión. Convencido de que existe una autoridad más importante que el Papa y la Iglesia argumenta que los evangelios son superiores, pide que todos revisen las Sagradas Escrituras para no caer en errores. Además de que todo el mundo, la del Nuevo Testamento, traduce el griego al alemán, el Antiguo Testamento a la fecha se considera esta versión con el alemán moderno. Plantean los 5 principios fundamentales. Una sola escritura no existía para Lutero, otra autoridad que la Iglesia Sagrada. Escrituras, sola fide, negó la importancia de las buenas obras y que vivía según la fe. Sola gratia, el hombre no puede solo definir, la gracia es un don de Dios. Solo es Cristo, solo ha habido un intercesor entre los hombres y Dios. Solis Deo Gloria, deja claro que el único culto es el Dios. Se prohíbe rezar a los santos, no ayuda para nada, no se debe tener fe en ellos. El protestantismo provoca importantes fracturas sociales dentro de los estados principescos de Europa. Para resolver los problemas civiles que generan las autoridades, disponen de 3 métodos: condenar, dividir y el comportamiento, o tolerar el protestantismo. No obstante, a largo plazo, solo esta última solución resultará viable. Los filósofos del siglo de las luces no podrán de manifiesto, sobre todo cuando permitan que triunfe la razón sobre la pasión religiosa. Entonces ahí se pudo ver las 2 caras de la moneda, la cara del catolicismo y la cara del protestantismo, porque tenemos que ser realistas y tenemos que ser evidentes. No podemos pasar por alto el catolicismo romano, por el peso, por lo que significó y lo que significa todavía en la actualidad. Brevemente, esto es para ustedes, yo se los pregunto a ustedes. Brevemente podría compartir, tratándose del cristianismo, su denominación como protestante. Yo quiero que ustedes brevemente digan su corriente protestante. Bendiciones, mis hermanos.